Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Buenos días. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Señor, gracias por esta palabra. Mira, Señor, que indaguemos nuestro corazón. Padre, que si verdaderamente somos pobres y humildes de espíritu y temblamos ante tu palabra. Padre, usa mis palabras, que sea el poder del Espíritu Santo por medio de Cristo. Quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo, hermanos, pueden tomar asiento. Hermanos, el sermón de hoy se llama ¿A quién mirará el Señor? ¿A quién mirará el Señor? Los judíos, dice Matthew Henry, se gloriaban mucho en su templo, pero ¿qué satisfacción puede hallarle la mente eterna a una casa hecha por mano humana? Dios tiene un cielo y una tierra de su propia hechura y templos hechos por el hombre, pero los pasa por alto para mirar con favor al que es pobre y humilde, al que es pobre de espíritu y serio, humilde y abnegado, cuyo corazón está verdaderamente dolido por el pecado. Tal corazón es un templo vivo para Dios. Hermano, si usted revisa allí en Isaías 66, en el primer versículo, nos muestra, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Hermano, Dios no habita en templos construidos con manos humanas. Dios habita, y ya lo vamos a ver, sobre todo en el primer capítulo, en los corazones de los creyentes, en la iglesia de Dios, hermanos. Dice John Gill, los cielos y la tierra, que son el trono y el estrado de sus pies, Él es, esas son, dice: mi mano hizo todas estas cosas, los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellas. Él es el creador de todas las cosas, es grande, omnipresente y no puede ser contenido en ningún espacio y lugar, hermano. Y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová, o son, dice John Gill, están en existencia, continúan y serán sostenidas por la mano del que las hizo, hermano. No solamente Dios creó todo, sino que Él sostiene toda la creación. La sostiene con la palabra de su poder, dicen las Escrituras. ¿Y qué puede hacer entonces una criatura, hermanos? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué casa le edificaremos a Dios? ¿O qué necesidad hay de alguna? ¿Será que los edificios, los templos, los ladrillos contienen a Dios? No, hermanos. Pero miraré a aquel, dice aquí Isaías, miraré a quién. ¿Y a quién debo mirar? Dice la versión Septuaginta. La versión siríaca dice: ¿en quién habitaré? Miraré a quién. No en templos hechos con manos humanas, no en el templo de Jerusalén, sino en el verdadero tabernáculo que Dios levantó en Cristo, el templo antitípico en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, en Cristo, y en quien habita personalmente Jehová el Padre, como también en todo verdadero creyente, que es el templo del Dios viviente. Allí habita el Señor, hermano. Dios no habita en un edificio, hermano. Nosotros, los católicos, creen que Dios está allá en los templos. No, Dios está donde la iglesia está. ¿Y la iglesia cuál es? Los creyentes. Ahí está Dios, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. ¿Y a quién mira Él? Al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Cristo era literalmente pobre, lo vamos a ver. Y su estado y condición en este mundo era muy bajo y mezquino. Dice que se hizo pobre siendo rico, dicen las Escrituras. Afligido por Dios, los hombres y los demonios, además. Se predijo de Él que sería humilde, además. Y este carácter apareció abundantemente en Él. Lo vamos a ver, que Él viene sentado en un asno, hermanos. Llegó humilde, hermano. No llegó como un rey terrenal como estaban esperando los judíos. Vino como un manso cordero, hermano. Y era de un espíritu contrito y quebrantado, Cristo. No solo su cuerpo estaba quebrantado, sino también su espíritu. Pero ojo, no era quebrantado por el pecado y su conciencia de pecado, sino a través de sus dolores y sufrimientos. Nosotros sí nos debemos quebrantar por el pecado, pero el Señor no, porque el Señor era Dios y Él no pecó. También Cristo mismo tembló ante la palabra de Dios, tuvo una reverencia adecuada y conveniente de ella. Fue por la palabra del Señor que asumió la naturaleza humana
Y como su padre le enseñó y le dio el mandamiento, así habló. Y con agrado dio su vida y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El padre lo mira como su hijo, con agrado, con una mirada de amor. Dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. También en su naturaleza humana, muy complacido con todo lo que él hizo y sufrió. Lo miraba como la garantía de su pueblo, con el pago de sus pecados, su seguridad y su salvación. Mira el Padre, mira al Hijo a su obediencia y justicia y se complace en ella. Y las imputa a su pueblo, es decir, se las otorga a su pueblo como si usted y yo hubiéramos obedecido perfectamente la ley de Dios. Se las imputa no solo por su obra, por su sacrificio, perdón, no solo por su obediencia, sino por su sangre, sacrificio y satisfacción, perdona todos sus pecados y nos mira en Cristo. Usted y yo somos vistos es en Cristo, hermanos, y nos tiene en consideración. Esto, los creyentes, los que miran al Señor, son pobres en espíritu. Así se ven y buscan a Cristo. Las riquezas de su gracia y gloria que ven en Él y esperan de Él. Son de espíritu contrito, con corazones que antes eran duros, pero que fueron quebrantados por el Espíritu y la palabra de Dios, y fueron derretidos por el amor y la gracia de Dios, hermanos. Contritos no de una manera meramente legal, sino evangélica, es decir, cristiana, que tiemblan ante la palabra de Dios. El cristiano tiembla ante la palabra de Dios, no ante la palabra de los hombres. No por las amenazas de ira temblamos ante la palabra, sino con santa reverencia, y la recibimos no como palabras de hombres, sino como la misma palabra de Dios. A estos mira el Señor, mira a estos pobres y los alimenta. Si usted es pobre de espíritu, el Señor lo está alimentando. A estos afligidos los mira y se compadece de ellos. A estos contritos los mira y se deleita en sus sacrificios, es decir, en su obediencia, no en matar corderos, sino en su obediencia, y habita con ellos y entre ellos, hermanos. Hermanos, 3 capítulos el día de hoy. En el primer capítulo vamos a hablar se llama Su mano hizo todo, la mano de Dios hizo todo, del Dios creador vamos a hablar. En el segundo capítulo, el pobre y humilde de espíritu, y en el tercer capítulo, el que tiembla su palabra. Primer capítulo, hermanos, su mano hizo todo, su mano hizo todo. Dice allí, mi mano, en el verso Isaías 66, 2, parte A, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Hermanos, la mano de Dios hizo todo lo que usted y yo vemos. El cielo, lo que le alcanza a sus ojos, eso lo hizo Dios. La tierra la hizo Dios. Pero no solo eso, todo lo que hay en el cielo y en la tierra, hermanos. Isaías 66, 1, se los voy a volver a leer. Y Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. O sea, el cielo es el trono de Dios, hermanos. Allá es el trono de Dios, pero la tierra es el estrado de sus pies. ¿Sí me entienden, hermanos? Deberíamos entender eso para entender nuestra bajeza delante del Señor. Es el estrado de sus pies, es donde Él pone sus pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Hermanos, Génesis 1, se los voy a... Si quiere vaya ya, pero no vamos a... O sea, voy a ir en varias partes. Nos dice en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hermano. Génesis 1, creó los cielos y la tierra. No es la teoría de la evolución, no son estas cosas, hermano. Dios fue el que hizo los cielos y la tierra. Estaba desordenada y vacía, pero Dios la hizo. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A la palabra de Dios o a la palabra de los hombres? En el primer día, dice las escrituras, creó la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En Génesis 1:7 dice que en el segundo día hizo la bóveda celeste para separar las aguas de arriba y las aguas de abajo. Dice Génesis 1:7, e hizo Dios la expansión. En unas versiones dice bóveda celeste, en otras versiones dice la expansión. O sea, expansión es algo que está encerrado y se abre. Algo que está encerrado y se abre. ¿Sí me entiende? No es abierto completamente, se abre. ¿Y por qué se abre? ¿Cómo se separa? Separó las aguas que están debajo de la expansión, y las que están sobre la expansión. Entonces estamos encerrados, hermanos. Que tenga oídos para oír, que oiga. En el tercer día, hermanos, en Génesis 1:11, separó la tierra de las aguas y creó toda la vegetación.
Dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Creó todos los árboles, la vegetación, los frutos, pero todo lo que usted ve, toda la parte verde de la tierra. En el cuarto día hizo, en Génesis 1:16, el sol, la luna y las estrellas. O sea, primero crea la tierra y después crea el sol, la luna y las estrellas. Que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease sobre el día y la lumbrera menor para que señorease sobre la noche. Hizo también las estrellas. Hermano, Génesis 1:20-21, en el quinto día hizo los animales del mar y las aves del cielo. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Alada, es decir, que tiene alas. En el sexto día, hermano, creó los animales terrestres y finalmente crea al hombre y a la mujer. E hizo Dios animales en la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Creó un hombre, creó una mujer. Si hoy usted y yo estamos acá, es porque algún día un hombre y una mujer se unieron y engendraron hijos. Dos hombres no pueden engendrar hijos, dos mujeres no pueden engendrar hijos. Si fueran todos homosexuales o todas lesbianas, se acaba la humanidad. Es absurdo, eso va contra la naturaleza. Dios no habita, hermanos, por tanto, mire, Dios hizo todo, hermanos, lo hizo todo. Él no habita en templos hechos con manos humanas. Dios está hoy acá, es verdad, y Él está en todo lugar. Pero ¿por qué está acá con nosotros de manera en comunión? Porque estamos reunidos en su nombre. ¿Sí me entiende? Eso es diferente. Pero usted y yo nos vamos, y no es que Dios, o sea, aunque Dios lo llena todo, hermano, no está en una presencia de comunión con nosotros. O sea, no es que nosotros decimos, vamos a la casa de Dios, o vamos a la iglesia. Realmente, hermano, la iglesia viene y se reúne en este lugar. Realmente esa es la verdad. Miren, Hechos 7:47-50. Haciendo referencia a estas citas. Mas Salomón le edificó casa. El Señor en el antiguo mandó a construir el templo, eso es verdad, pero era sombra de lo que iba a venir. Si bien dice, mas Salomón edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, les dice, mire, de todos modos, aunque le mandó a Salomón, Dios no habita en los templos hechos de mano. Como dice el profeta, el cielo es mi trono, y cita Isaías 66, que es la que estamos viendo, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaré? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hermanos, Dios, el Señor, no habita en templos, en edificios. Dios no habita en cuatro paredes, hermano. En nada hecho por la mano del hombre. ¿Qué casa le podremos construir nosotros, hermanos? ¿Con estas manos pecadoras? Él no mira estas cosas. Él no se deja impresionar por estas cosas. El hombre sí. El hombre se deja impresionar por los edificios, por las estructuras. Creen que entre más esplendoroso y majestuoso, más la presencia de Dios puede estar. Tratar, hermano, mire, váyase a Hechos 17. Vamos a ir, Pablo en Atenas. Pablo también cita algunas partes que estamos leyendo. Hechos 17, vamos desde el 24, hermanos. Hechos 17, 24. Y nos muestra, hermano, que tratar de construirle un templo para contener a Dios no es solo caer en idolatría, es jactancia, hermanos. Es jactancia. Dios está muy por encima de todo esto. Él es quien nos hizo y quien nos da aliento y vida, hermanos. El verso 22 y 23, Pablo llega a Atenas, ve pura idolatría y ¿qué dice? Observo que ustedes son bastante religiosos, muy religiosos. Ustedes tienen un Dios que no conocen. Bueno, yo les voy a presentar ese Dios que ustedes dicen que no conocen. Y sigue, verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. O sea, Él gobierna en el cielo y gobierna en la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas.
ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación. Los límites. Estos son nuestros límites, la tierra son nuestros límites. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. La inmanencia de Dios, hermano. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues, verso 29, linaje de Dios. No debemos, hermano, usted y yo no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Eso es lo que hace no solo el catolicismo romano, sino la gran mayoría de religiones orientales. O sea, creen que Dios, hacen un becerro de oro, hacen una estatua de oro y creen que Dios es eso y le hablan a eso. Qué cosa tan absurda, va hasta contra la misma lógica racional del ser humano, hermanos. Se le rompe una estatua de eso y mejor dicho eso. Y Dios, si usted sigue leyendo ahí, no lo voy a leer, pero se los voy a referenciar. Dice Dios, y Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque son ignorantes los que hacen eso, hermano, perdónenme que no le voy a pedir perdón. Es la verdad, son ignorantes los que hacen este tipo de cosas. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque el ser humano es idólatra por naturaleza. El ser humano no quiere adorar al Dios verdadero, quiere adorar falsos dioses. Hermanos, entonces, ¿dónde habita el Señor? Ya se los he mencionado, pero lo vamos a reforzar. Él habita en el lugar que Él mismo ha edificado, en el que Él edifica, no en el que yo edifico, no en el que el ser humano edifica, no haciendo muros, piedras, cemento, no en eso. En su iglesia, hermano, que es levantada sobre Cristo por medio del Espíritu Santo, porque el mismo Señor la edifica. Allí vive el Señor. El Padre mora en Cristo, nos dicen las Escrituras. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dice el Evangelio de Juan. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, partamos de allí, mora en Cristo. Mora en Cristo, porque en Él habita, como nos dice ahorita, toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Y ya vamos a entender por qué. Porque su cuerpo es el templo del Dios viviente. Su cuerpo es la iglesia. Cristo también hizo todas estas cosas, hermanos. Miren, no, Dios Padre es el creador, pero el Hijo también es el creador. Dios Padre es creador, pero el Hijo también es creador. Dice Colosenses, porque en Él, y se viene hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él, está hablando de Cristo, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, es decir, antes de lo que acabamos de leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, antes de todo eso. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, no solamente es creador, sino que Cristo sostiene esta creación. Los que rechazan a Cristo deben entender que Cristo les da también aliento y vida. Dice en Hebreos, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, hermanos. Hermanos, entonces el Padre habita en el Hijo, porque su cuerpo es el templo de Dios, levantado también en la resurrección. Por eso el Señor dice, restruir este templo y en 3 días lo levantaré, refiriéndose a la resurrección, hermanos. Hermanos, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es el templo del Dios viviente, donde habita el Señor. Vosotros sois templo del Dios viviente, dice Corintios. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Habitaré y andaré entre ellos. Allí habita el Señor. En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hermanos. ¿Me siguen, no? Está claro, ¿no?
Hermanos, pero Cristo no solamente su cuerpo en la iglesia, sino que Cristo mismo es el ministro del templo. ¿Sí me entienden? Es el sumo sacerdote, levantado por Dios. Dice Hebreos, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Este es el verdadero tabernáculo, hermanos, que levantó el Señor y no el hombre. Lo levanta Dios, no el hombre, hermanos. Lo levanta el Señor y no el hombre. Hermanos, entonces, por tanto, Dios habita en el corazón de todos los creyentes. Dios habita donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. En la iglesia viva que Él viene fundamentando sobre la roca, en Cristo y a través de la comunión de su Santo Espíritu, hermanos. Somos piedras vivas sobre las cuales se edifica el templo de Dios, dice el libro de Pedro. Dice Pedro. Allí habita el Señor, hermanos, en nosotros. Y sigue diciendo Corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Entonces póngame cuidado, hermano. Esta es una iglesia porque estamos reunidos en su nombre. Aquí está el Señor, pero además el Señor está en cada corazón de cada creyente. Aquí es un templo. Esto es un templo porque estamos reunidos en el nombre de Dios, no las paredes, sino nosotros como iglesia somos un templo. La iglesia en el mundo, la verdadera iglesia, la verdadera, los cristianos nacidos de nuevo, Dios habita en medio de todos ellos, pero además en cada corazón. Por eso, hermanos, no estamos limitados. Vayas a Juan 4, del 20 al 24. Por eso, hermanos, no estamos limitados, usted y yo, a adorarlo en un lugar específico. ¿Sí me entiende? No estamos obligados a decir, no, es que allá toca adorarlo porque es allá. Lo adoramos en cualquier lugar, hermanos, en todo momento, pero eso sí, hermano, en espíritu y en verdad. Juan 4, del 20 al 24. Nos dice, le está hablando el Señor con la mujer en el pozo. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahí está hablando la mujer. Jesús le dijo, mujer, créeme. O sea, ella sabía, dice, bueno, es que nuestros padres dicen que en ese monte, que en Jerusalén. Pero viene el Señor y le dice, venga, le voy a explicar. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. 23. Mas la hora viene, y ahora es, dice el Señor, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, hermano, usted en su hogar, con su esposa y con sus hijos, adorando al Señor, también allá está el Señor presente. ¿Sí me entiende? Eso no quiere decir, hermano, que usted y yo no nos congreguemos en una congregación. ¿Sí me entiende? Pero también nuestras casas, nuestros hogares son santuarios para el Señor. Deben ser santuarios para el Señor. Hermanos, la mano de Dios hizo todo lo que usted y yo vemos. Nos hizo a nosotros, comenzando por eso. Y habita en el pueblo de Dios, en nosotros su pueblo. Ahora, hermanos, ¿a quién mira con agrado el Señor? El Señor se llama, el sermón se llama ¿a quién mirará el Señor? Bueno, segundo capítulo. Al pobre y humilde de espíritu. Dice acá Isaías 66:2, la que estábamos leyendo, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Hermano, entonces imagínense, el Señor hace todo tremendamente grande, inmenso es el Señor, pero Él mira a unas personas, las mira con gracia y las mira con misericordia. ¿A quiénes? Al pobre y humilde de espíritu, hermano. El Señor no mira lo externo, hermano. Él no mira lo externo. Él no mira los templos, Él no mira lo majestuoso construido por el hombre. Él mira el corazón de cada creyente, hermano. Eso es lo que el Señor mira. El pobre y humilde de espíritu, hermanos, en esto habita y se goza el Señor. A estos mira. Ya vamos a ver qué es el pobre y humilde de espíritu. Nos dicen las Escrituras
que Dios mira al de espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado. Salmo 51 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón contrito y humillado, hermanos. Todos hemos sido pecadores, todos somos pecadores. Dios no desprecia al peor de los pecadores, mientras vaya con un espíritu quebrantado, un corazón humillado delante del Señor y pidiéndole perdón por sus pecados. Puede ser el peor de todos los pecadores. Dios perdona pecadores. Es que a eso es que vino. Dice que vino no vino por los sanos, por los que se creen sanos, sino por quienes, por los enfermos. A eso vino el Señor. Y Dios se complace en esas personas que reconocen su pecado, reconocen su maldad y le piden perdón al Señor. Eso es el Evangelio, hermanos. Eso, en final de cuentas, es el Evangelio. Hermanos, ¿cómo vemos el pecado, hermanos? O más bien, hemos sentido esto en nuestras vidas, hermanos. Tanto, escúcheme bien, en la conversión, porque debe haber un primer momento en el cual el Señor me abrió los ojos, reconocí mis pecados, vi que había violado la santa ley de Dios, por tanto merecía la condenación eterna, y el Señor me quebrantó. ¿Sí me entiende? Vi el pecado, vi mi maldad, vi lo que estaba haciendo mal. Ese es en el momento de la conversión. O también, porque no es solo una vez, en la santificación. Nos hemos quebrantado. La santificación es ya un creyente, ya soy creyente, ya soy nacido de nuevo, ya tengo mi entrada segura al cielo. Pero hermanos, seguimos desafortunadamente fallando. No pecamos de la misma manera como pecábamos antes, pero caemos, hermano, porque todavía estamos en esta carne. Y aún así nos debe el Señor producir quebrantamiento en nuestros corazones cuando hemos pecado. Si a alguien no le ha pasado eso, hermano, bueno, yo creo que es una gran alarma de que no es un creyente verdadero. Y ojo, es por el pecado, no es por la situación que yo estoy viviendo, por mis problemas de la tierra, porque por eso también llora el mundo. Nos hemos humillado, hemos llorado, hemos clamado verdaderamente. Bueno, Dios habita en usted. Dios habita en usted verdaderamente. Dios mira al quebrantado y humilde de espíritu. En ellos habita. Mire lo que dice Isaías 57:15. Esa canción también es un himno que cantamos, un himno que se canta. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Imagínense, él habita la eternidad, lo que usted y yo, nuestra mente no alcanza a entender, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, también él habita, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí habita el Señor, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, él vive ahí y aviva ese corazón, lo quebranta, pero para ser más santo, más parecido a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, por eso el Señor los llama bienaventurados. Los judíos creían veían en ese templo una bienaventuranza, una gloria allá. Bueno, hermanos, Dios habita en cada corazón de nosotros. Somos bienaventurados. La gloria de Dios está sobre nosotros, en nosotros. Recuerde cuando hacían las tiendas, los tabernáculos, decía, y la gloria de Dios vino hasta allí. Bueno, hermano, la gloria de Dios ha venido hasta nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros vino. El Espíritu Santo mora en nosotros. Hermanos, bienaventurados, por eso dice el Señor en el Sermón del Monte, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No de los otros. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ya no habrá más muerte, más dolor, más enfermedad, porque las primeras cosas pasaron. Y nos consuela, porque los que lloran serán consolados, dice la palabra de Dios. Hermanos, por eso el Señor no se deja impresionar por lo externo, y como Él ve todo, Él mira el corazón, porque Jehová no mira lo que mira el hombre.
Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces él mira. Los falsos cristianos se consuelan con esas cosas. Deberían temer verdaderamente. Temer. Dios mira el corazón. Tiemble si usted no es del Señor. Porque ¿qué va a haber? Un corazón corrupto, malo, depravado, como dicen las Escrituras. Bueno, hermanos, somos pobres y humildes de espíritu. Ya vamos a hacer unas preguntas más puntuales. Vamos a Lucas 18, 9, 14. El fariseo y el publicano, o el publicano y el fariseo. Uno será enaltecido por el Señor, el otro será humillado. Lucas 18, 9, 14. Lucas 18, 9, 14. Vaya hasta allá, lo espero. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Entonces hay un fariseo y un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el verso 13, entonces el fariseo era esta persona. Ahorita vamos al publicano, ya lo vamos a desarrollar un poquito más. El publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto aquí no está, esta cita no es para, como creen algunos, para justificar el pecado. Por supuesto que no. Aquí nos está mostrando dos tipos de hombres. El fariseo, que tenía unas prácticas religiosas. Dice allí que oraba, ayunaba, leía la Biblia y se congregaba. Hermano, todas esas cosas, escúcheme bien, un verdadero creyente de todos modos las hace. No es que eso sea malo, ¿sí me entiende? De todos modos un creyente las hace. Pero este fariseo se consolaba con estas cosas, tenía justicia en estas cosas. El hombre no tenía pecados escandalosos, por lo menos de manera visible. Dice: yo no soy como los otros ladrones, injustos, adúlteros, no sé qué. O sea, no que no tuviera los ojos llenos de adulterio, porque el Señor después los dice: mire, ustedes, puede que externamente no parezca que no, pero ustedes tienen los ojos llenos de adulterio. Entonces, no eran visibles los pecados, pero en su intimidad lo tenían. Eran personas muy correctas, escúcheme bien y lo pongo entre comillas. Eran muy correctos, socialmente hablando. Pero como el Señor mira el corazón, socialmente hablando, usted los ve ahorita. Los moralistas se escandalizan, por un lado, se escandalizan de dos cosas. Estas personas, del impío, del pecador bajo. Ellos no se escandalizan con un moralista del mundo, ¿sí me entienden? Ellos se escandalizan, como les pasa a estas personas, con las prostitutas y los recaudadores de impuestos. Y no es que nosotros estemos apoyando eso, por supuesto que no, pero ellos se escandalizaban con eso. Pero no se escandalizaban con el moralista, con el tibio, con el que tenía una falsa apariencia de piedad. ¿Sí me entiende? Se escandalizaban con el pecado escandaloso. Se escandalizan. Hoy lo vemos con los creyentes. ¿Qué tipo de creyentes? Con el creyente imprudente. Se escandalizan porque ellos son muy correctos. Ellos son muy correctos. Con el imprudente, con el valiente, con el que tiene celo por el Señor, se escandalizan. No, así no. Sea más prudente. Sea más prudente. Pero son valientes los que lo hacen. Entonces, colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Eso le pasa a muchos hoy. Cuelan el mosquito y se tragan el camello.
Recuerda, hermano, lo que aquí nos ha pasado, hermano. Yo sé que el Señor ya nos ha venido limpiando. Salimos a predicar. Hay alguien valiente que se para y predica la palabra. Es imprudente. Y nos metemos en problemas. Y vienen algunas personas de la iglesia. No, es que fue la forma. Fue la forma. Y no le decimos nada a los perros mudos que no hacen nada. ¿Sí me entiende? Nos escandalizamos con el apasionado, muchas veces torpe y sin modales. Así eran los fariseos, hermano. El que no se lavaba las manos. Nos escandalizamos. Estas personas se escandalizaban. Eso no es importante, hermanos. No le digo que no se laven las manos para comer. Lávenselas para que se evite de pronto una infección. Pero eso no tiene nada que ver con los temas espirituales. Tienen justicia propia, orgullo. Son moralistas. Y ¿sabe qué es lo peor? Como el fariseo, no se sienten unos miserables pecadores. No vuelven a la casa justificados. No vuelven a la casa justificados. El publicano, bueno, como llega a Cristo con pecados, ojo lo que estoy diciendo, llega a Cristo. No es una persona que hoy es un ladrón injusto y adúltero. No, por supuesto que no. Pero llegó a Cristo con pecados terriblemente escandalosos, que aún ni entre los gentiles se puede nombrar. ¿Sí me entiende? Llegó con esos pecados, el publicano. Llegó como un ladrón, tal vez, como un hombre injusto, como un hombre avaro, como un hombre adúltero, como una prostituta, como un borracho, como un pecador notorio a ojos sociales. Y también a ojos de Dios, por supuesto. No estoy diciendo que Dios apruebe esas cosas. Y él llegó y se siente indigno ante Dios, se siente verdaderamente indigno delante del Señor. Y sabe que es un miserable pecador. Y hoy, aunque ha nacido de nuevo y no tiene pecados escandalosos, porque no los tiene, no los puede tener, porque no practica el pecado, se sigue sintiendo indigno delante del Señor, como un gusano, porque la tierra es el estrado de sus pies. Aunque tenga un corazón nuevo, aunque su corazón ya no sea perverso como el de antes, aunque sea un corazón bueno, sabe que todavía hay rezagos de maldad allí. Hermanos, ¿vemos terrible el pecado? Y se lo pongo un poco más específico, ¿vemos terrible nuestros pecados? ¿Nuestros pecados? El fariseo no veía terrible sus pecados, veía terrible los pecados del publicano. Tremendamente terrible los veía. Lloramos, nos afligimos cuando hemos caído. Hemos llorado, nos hemos afligido. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? Y no por sus problemas de la tierra. No por sus problemas de la tierra, sino por el pecado. Y no por el pecado del otro, por su pecado. Nos escandalizamos por el pecado ajeno y no con el propio pecado. Y ojo, yo no digo que yo no me escandalice si yo me llego a enterar que un pastor es un adúltero. Eso es un escándalo. Eso es un escándalo para la iglesia, hermanos. Yo no digo que no. ¿Cuál es el problema? Que yo hago algo, me escandalizo cuando el otro lo hace, pero yo hago lo mismo y no me escandalizo cuando estoy hablando del mismo pecado. ¿Sí me entienden? Y ojo, no estoy hablando, no estoy aprobando la práctica del pecado en un creyente. No estoy diciendo eso, porque un creyente verdadero no practica el pecado, porque el que practica el pecado, dice la Biblia, es del diablo. Suavizamos, justificamos o encubrimos nuestros propios pecados. Los suavizamos. Entonces, no, pero no es tan grave. Lo justificamos, no, es que fue que. O los encubrimos, yo no hice nada. ¿Yo? Escúcheme bien, ¿cómo son sus oraciones? Y me refiero sobre todo a las privadas. ¿Cómo son sus oraciones? ¿Cómo son sus pedidas de perdón? Tanto a Dios como al que ha ofendido, porque también a él hay que pedirle perdón. ¿Cómo es su reconocimiento, nuestro reconocimiento del pecado? Hermanos, hay unos que nunca reconocen que han pecado, y es un peligro. Debemos ser justificados es por Dios, no por los hombres.
¿Cómo es nuestro reconocimiento del pecado, hermanos? ¿Cómo es nuestra exhortación? Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Tanto para darla como para recibirla. Imagínense a este fariseo exhortando al publicano. Bueno, muchos pueden ser así. Muchos pueden ser así. Muchos pueden ser así. Pero también para recibirla. Imagínense que el fariseo exhortó al publicano. ¿Qué hubiera hecho el publicano? Sí, sí, es verdad, soy un gran pecador. No le iba a decir que no. Soy un gran pecador, le hubiera dicho. Hermano, yo prefiero alguien que llore y pide cada 8 días por sus pecados, porque eso es ser valiente, es poner su corazón delante de todo el mundo, a alguien que nunca lo hace. Prefiero esos. Creo que hay más esperanza para esos. Y yo sé que no todo lo tenemos que contar, yo lo sé, pero prefiero esos. Son como el publicano, vuelven a su casa justificados. Dios mira el corazón, hermanos. ¿Qué vería en nuestros corazones? Y hermano, no estoy diciendo que uno siga en sus pecados y siga en sus pecados y siga en sus pecados. Yo sé que tampoco es así, hermanos. Pero hay unos que nunca reconocen sus pecados. ¿Qué vería en nuestro corazón? Dios mira el corazón, ya lo vimos. ¿Qué vería? ¿Orgullo, altivez o pobreza y humildad de espíritu? ¿Vería un fariseo o vería un publicano? Que ojalá nos vea como un publicano. Miren lo que dice John Bunyan en Cómo orar en el espíritu. Supongamos que 2 mendigos llaman a su puerta. Uno de ellos es verdaderamente una pobre criatura, lisiada, herida y hambrienta. Hay 2 mendigos, uno es lisiada, herida y hambrienta. Y el otro es una persona sana y fuerte. O sea, 2 mendigos, uno está totalmente mal. El otro, aunque también es mendigo, está sano. Los 2 emplean las mismas palabras en su petición de ayuda. Uno dice que está casi muerto de hambre, pero también lo dice el otro. Pero resulta que uno sí está lleno de hambre, está flaco, está en los huesos. El otro, usted lo ve gordito, pero también están pidiendo lo mismo. Pero el que de verdad es pobre, lisiado, herido y está hambriento, habla con más pasión, sentimiento y más entendimiento de lo que está diciendo que el otro. Usted descubrirá quién es el más necesitado por su forma de hablar más intensa y por sus lamentos. Su dolor y pobreza le hacen hablar con un espíritu de lamentación superior al del otro, y será compadecido mucho antes que el otro por aquellos que tienen el mínimo de afecto natural y compasión. Así es con Dios, hermanos. Están los que oran como fruto de su costumbre y formalidad, y hay otros que lo conocen con la amargura de su espíritu. Uno ora movido por su poco afecto y conocimiento. El otro lo hace con palabras que brotan de la angustia de su alma. Sin duda, el último será el que Dios mire, escuche y responda. Aquel que es pobre de espíritu, el que acude al Señor con un espíritu humilde y contrito, el que escucha y entiende su palabra y tiembla. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, hermanos. El pobre y humilde de espíritu habla al Señor con ruegos, hermano. El altivo tiene un corazón de piedra, dice Proverbios. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Un corazón blando, un corazón manso. El otro tiene un corazón de piedra. Hermanos, Él oye nuestros ruegos y nos libran, dice el salmista. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Su mirada y oídos están con los que claman humildemente a Él, pero su ira está sobre los soberbios. Los ojos, dice también el salmista, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Está atento, está atento. ¿Sí me entiende? Dios quiere escuchar eso. Está atento, hermanos. Pero dice después, la ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos.
Hermanos, Dios mira con misericordia al humilde y espíritu, pero al altivo mira de lejos. Porque, dice también el salmista, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Haga de cuenta que usted va donde un rey, el Señor es un rey, y llega al humilde de espíritu, y el Señor está presto a ayudarle. Pero al otro le dice, de lejos, de lejos, de lejos. ¿Sí me entiende, hermanos? Dice en Santiago 4, 6 al 10, hermanos, que Dios no mira al soberbio, hermanos. Nos sigue afirmando estas verdades. Dios lo resiste, hermano, y nos manda a someternos, a afligirnos, a lamentar, a llorar y a humillarnos delante de Dios. Dice allí, Santiago 4, del 6 al 10. Pero Él da mayor gracia, da gracia, o sea, mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, es decir, arrepiéntase. Y vuestro gozo en tristeza. Es decir, lo que hacía mal, por lo que se deleitaba, que se convierte en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Hermanos, Dios mira el corazón. ¿Qué vería en el suyo y en el mío? ¿Qué vería en el suyo y en el mío? ¿Pobreza y humildad de espíritu? ¿O soberbia, orgullo y altivez? Recuerden lo que dice Jehová: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Usted, entonces, yo le preguntaba hace un momento, ¿es salvo? ¿Ya ha vivido eso? ¿Lo siente? ¿Es una realidad en su vida? Si no lo ha sentido, si usted quiere decir que usted aún no es salvo, vaya a Él humillado, reconociendo sus pecados. Él lo mirará con misericordia, pues Él salva a los quebrantados y contritos de espíritu. Cercano está Jehová, dice el salmista, a los quebrantados de corazón. Y mira lo que dice: y salva a los contritos de espíritu. A eso salva el Señor, a los contritos de espíritu. A los otros no los va a salvar. Vaya Él así, hermanos. No tiene otra opción. Es que no es una opción, no es una posibilidad. Tiene que ir así, debemos ir así. Porque a esto mira el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Hermano, Cristo, nuestro Señor, nos dio ejemplo de pobreza y humildad de espíritu. Vino por los pobres y humildes de espíritu. Él se hizo pobre siendo rico. Dice la palabra, Corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No que nos daba a dar casa, carro y beca. Nos da la herencia eterna, hermano. Lo que nuestros ojos no han visto, nuestros oídos han oído, ni corazón de hombre ha sentido, hermanos. Hermanos, Él vino humilde a la tierra. Dice Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Imagínense los judíos esperando a un libertador terrenal. Se lo imaginaban llevando en carrozas, en carros, con coronas. Y llegó en un burrito, hermanos. Llegó en un burrito. Llega en un burrito, hermanos. Y no le ponen una corona de oro, sino una corona de espinas, hermanos. No es alabado por todos, sino maldecido por todos. ¿Sí me entiende, hermanos? Viene así. Miren los líderes de hoy. Miren a Francisco, al Papa. ¿Cómo viene? Con papamóvil. Con su papamóvil, alabado por todo el mundo, exaltado. Pero al que él dice que es su Señor, ¿cómo llegó? En un burrito. En un burrito. El Señor fue humilde. Él había podido venir como él quisiera. Es el Rey de los cielos. Ya vimos que Él creó todo.
Ay, hermanos, Él también vino manso y humilde de corazón y llama a acercarnos a Él con ese mismo espíritu, hermanos, con ese mismo corazón. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está abrumado por el pecado, está abrumado por su vida que no tiene sentido. Bueno, vaya al Señor en humildad, pobre y humilde de espíritu. Yo ya soy creyente. Vaya al Señor, pobre y humilde de espíritu. Esto no es solo una vez, es siempre, hermanos. Amén. Vino por los pobres y humildes de espíritu. Él a estos mira, hermano. El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dice Isaías también. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a dar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, porque estábamos en camino de muerte, estábamos en la muerte, no, estábamos muertos en delitos y pecados, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Hermanos, nos da el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y vivimos con el gozo del Señor. Pero hermano, hay veces vamos a caer. No somos lo que deberíamos ser muchas veces. Bueno, hermano, nos humillamos y también vamos pobres y humildes de espíritu, hermano. Y el Señor consuela cuando vamos de esa manera. Hermanos, ¿a quién mirará el Señor? Al pobre y humilde de espíritu. Cristo vino por los pobres y humildes de espíritu. A estos mira el Señor. Iglesia, ¿somos de aquellos? Somos de aquellos. Porque si no somos de aquellos, el Señor no nos mirará. No nos mira, no nos está mirando. Nos está mirando de lejos, hermano. No de cerca. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Tercer capítulo, hermano. El que tiembla a su palabra. Entonces, hermanos, los pobres y humildes de espíritu tiemblan ante la palabra del Señor. Tiemblan ante la palabra del Señor. Váyase allá a Isaías 66 en el verso 5, después de del verso base, 3 versículos adelante. Isaías 66, 5. Mire, después del verso base, posterior. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Le está hablando al que tiembla la palabra de Dios. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera, ¿por causa de qué? De mi nombre. Dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él me mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Entonces, vosotros los que tembláis a su palabra. Dice Matthew Henry, el profeta se vuelve a los que temblaron ante la palabra de Dios, para consolarlos y darles ánimo. El Señor se manifiesta para gozo del creyente humilde y confusión de los hipócritas y perseguidores. Dice, pero Él me mostrará para alegría, Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Hermanos, su palabra es temible, hermanos. La palabra de Dios es temible. Debemos temblar ante su palabra. Juicios y maldiciones a los que la desobedecen. Dice en Apocalipsis 22, 18 al 19. Último capítulo, casi al final de la Biblia. Yo testifico a aquel que oye las palabras de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es una advertencia para la iglesia, primeramente para la iglesia. No le añada a la Biblia, no le quite a las escrituras. Hermanos,
debemos temblar y callar. Mira, ahí dice que el que le agregue recibirá las plagas, y el que le quite, Dios quitará su parte del libro de la vida. Debemos temblar y callar, pues Dios juzgará al mundo con su palabra. Dice Zacarías: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Calle, calle delante del Señor. El mundo no calla delante del Señor. Pasa un terremoto, ¿y dónde está Dios? Dice. ¿Y dónde está Dios? Calle, calle, que los juicios de Dios son justos. Amén. Temblar ante la palabra de Dios, hermano, es temerle. Por tanto, debemos obedecer sus mandamientos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Va ligado el temor a la obediencia. El temor es el temblar ante la palabra. Y sigue diciendo: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cómo lo conozco? Por medio de la palabra. Hermano, los mansos, y usted sabe que mansos significa prautes en griego, significa que son sensibles a los mandamientos de Dios, tiemblan ante su palabra. Los mansos tienen un corazón sensible a los mandatos de Dios, son bienaventurados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Un manso tiembla ante la palabra de Dios. Un manso ve lo que dice la palabra de Dios y dice: yo le creo a la palabra de Dios, no le creo a la palabra del hombre. Tiembla ante la palabra de Dios, no tiembla ante el hombre. Bienaventurado usted si tiembla ante la palabra del Señor, si no, le irá muy mal. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Hermanos, Dios está en su trono, nosotros estamos aquí en la tierra. Temblemos y callemos, dice Habacuc, mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Él está allá, hermano, nosotros en la tierra. Callemos. Vamos a Esdras, hermano, 9 del 1 al 7. Y vamos a preguntarnos si temblamos ante la palabra de Dios. Esdras tembló al ver el pecado del pueblo, y se le unieron a él otros que temblaron, hermano. Esdras 9 del 1 al 7. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, está hablando Esdras, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. Miren, no se han separado, seguían en las mismas cosas de sus vecinos, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Le vamos a explicar un poco más. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos yugo desigual, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer ese pecado. Entonces mire, ¿quiénes cometieron el pecado? Los gobernantes. Verso 3: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían. En otras versiones dice: todos los que temblaban ante, dicen algunas versiones, todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Hermanos, entonces Esdras
vinieron unos a donde Esdras, hermano. ¿Y cuáles eran los pecados de Israel en ese momento? No se habían separado del mundo. Dice que no estaban separados de los otros. Tanto el pueblo, los sacerdotes, levitas y príncipes, dicen todos, hermano. En su mayoría estaban así. Seguían sus abominaciones, dice allí. ¿Qué? ¿Cómo qué? Sus prácticas. Hoy, los consejos del mundo, la cultura del mundo, las filosofías del mundo, fueron por ayuda a Egipto, hermanos. Temían lo que ellos dijeran, no temían lo que Dios dijera. Estaban además en yugo desigual. Ustedes saben lo que es un yugo desigual. Es una pareja, un cristiano que se mete con una que no es cristiana, o viceversa. Una cristiana que se mete con un no cristiano. Yugo desigual. También aplica para un negocio. También explica espiritualmente en el ecumenismo, en el sincretismo, es decir, la unión de religiones. Yugo desigual, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios, nosotros, y los ídolos? Y ellos, por tanto, estuvieron o padecieron la espada, el cautiverio y el robo y la vergüenza. Eso le pasa a la iglesia de hoy, hermano. Es una iglesia hollada por el mundo, es sal que ha sido desvanecida, sal que no sala, que tiene temor a los enemigos. Han sido vencidos porque están hollados y se han unido a ellos. Esa es la iglesia de hoy, hermano. Igual que en tiempos de Esdras. Pero había unos pocos, un remanente, Esdras y otros, que temblaban ante la palabra de Dios, que vieron que vivían en gran pecado. Y por eso su condición era deplorable. Pidieron perdón, lloraron, se arrepintieron y no vieron liviano su pecado. Hermanos, el no regenerado, ¿a qué teme? ¿Qué es el no regenerado? El que no es cristiano, el que no se ha convertido. ¿A qué teme? A lo que dice el mundo. A eso teme. Teme a lo que dice la falsamente llamada ciencia. Teme a lo que dicen los filósofos del mundo. Teme ante lo que dicen los líderes de opinión. No, es que si él lo dijo debe ser por algo. Teme al hombre, teme la burla, teme quedar mal, teme a la presión, teme a la pobreza, teme al fracaso. Pero ojo, el fracaso a ojos del mundo. Yo y usted y yo debemos temer al fracaso espiritual. A eso sí debemos temer. Y por eso estas personas hacen lo que el mundo dice. Hacen lo que el mundo dice. No tienen un corazón regenerado. No han sido salvos. Pero en cambio el regenerado, o sea, el que ha nacido de nuevo, el que es convertido, ¿a qué teme? Teme a Dios. Teme a la Biblia. Tiembla ante su palabra. Teme, ¿sabe qué? Pecar. Teme pecar. Teme deshonrar a Dios. Teme ser vencido por el pecado. Teme cualquier pecado secreto por ahí. Teme como David. Señor, líbrame de los pecados que aún me son ocultos. Y por eso él hace lo que Dios dice. Porque él no teme al hombre. Él no teme a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Él teme a aquel que puede echar vuestras almas al infierno. Hermanos, temblamos al pensar que podemos verdaderamente pecar o caer. Temblamos de pensar en eso. Usted ha temblado verdaderamente de solo imaginar un pecado que el Señor lo haya librado. Y usted tiembla pensando en que puede volver a caer. ¿Tiembla? Bueno, es un buen síntoma, hermanos. Es un buen síntoma. O temblamos ante la presión de la corriente del mundo. Temblamos ante lo que dice la ley y el Estado. Ante eso sí temblamos. Pero no temblamos desobedecer a Dios. Creemos más al consejo humano que al consejo de Dios, hermanos. Y hermanos, y aquí, sobre todo para los que son padres, muchos le temen más a lo que dice el médico que lo que dice la Biblia. Yo hablaba con unos hermanos en estos días. Hermano, perdóneme. Lo que Dios creó es bueno. Amén. Lo que Dios creó es bueno. Amén. La leche es buena, hermanos. Hoy nos dicen que la carne es mala, la leche es mala. Hermano, eso lo creó Dios. Amén. Entonces, ¿usted a quién teme? ¿A quién teme? ¿A quién teme? Perdóneme, eso sí es un tema que tiene que ver con la vida cristiana.
Porque si a mí un médico me dice, la leche es mala, allá usted si quiere creer eso. Allá usted. Pero mi Dios dice que todo lo que Dios creó es bueno. Amén. No, es que el médico me lo dijo, es que el médico me lo dijo. ¿A quién tiembla? Hermanos, dice la Biblia que en los postreros tiempos prohibirán comer ciertos alimentos que Dios creó para el bien de los creyentes. Eso dice mi Biblia. Estamos en los últimos tiempos, hermano. Hermano, la Biblia me dice que la tierra de Israel era buena porque fluía ¿qué? Leche y miel. Era buena, hermanos. Era buena. Malo lo que hacen ellos. Malo esos venenos de tarro. Malo lo que venden en los supermercados porque lo hizo el hombre. Pero lo que Dios creó es bueno, hermanos. No, nos van a marcar, hermano. Nos van a marcar si seguimos pensando de esa manera. ¿Creemos a lo que dicen los medios? No, es que si lo dicen los medios. A lo que dice la ciencia. A lo que dice la psicología. No, es que al niño no hay que disciplinarlo porque usted de pronto lo va a trastornar. ¿A quién teme, papá? ¿A quién teme? ¿A lo que dice el mundo? ¿A lo que dicen los sabios y entendidos de este mundo? ¿Los muertos en pecados? ¿Va a ir por ayuda a Egipto? ¿O va a creer a lo que dicen las escrituras? ¿A quién tiembla? ¿Temblamos ante la palabra del hombre o ante la palabra de Dios? ¿Temblamos salir a predicar? ¿Predicarle a la familia? No, temblamos, eso se nos vuelven los pies, mejor dicho. O más bien temblamos por dejar de hacer lo bueno. Ahí deberíamos temblar. Pudimos predicar y no lo hicimos, deberíamos temblar en ese momento. Temblamos ante los que matan el cuerpo y no al que puede matar el alma. Temblamos ante el Señor y su palabra. Bueno, el que tenga oídos para oír, que oye, porque el Señor mira a los que tiemblan a la palabra. A esos mira el Señor, hermanos. El mundo teme. Vimos hace 15 días la muerte. El mundo teme a la muerte. A eso teme el mundo. Por eso es la mejor estrategia que tienen los gobiernos para manipularnos. Y usted lo ve con el COVID. Usted lo ve claramente. Porque el mundo teme morir. La gente teme morir. Pero el cristiano, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Amén. No tememos a esas cosas. Temblemos, hermano, más bien ante la posibilidad de pecar y desobedecer la palabra de Dios. Hoy lo cantamos en el Salmo 4. Temblad y no pequéis. Si yo tiemblo, si tengo temor de Dios, no voy a pecar, porque es el principio de la sabiduría. Voy a actuar sabiamente. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Temblemos ante su palabra, no ante los hombres. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Miren, no tembló ante el príncipe, ante los que lo estaban persiguiendo. Mi corazón tuvo temor de tus palabras. Temblemos ante los juicios que vienen sobre los enemigos del pueblo de Dios. Es decir, no que nos dé pesar, sino que, Dios mío, es terrible lo que le va a pasar a aquella persona que no se entrega a Cristo. Dice las escrituras en el salmista: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. No que él tenga miedo, porque en el amor no hay temor. No ese temor de miedo a la condenación, sino de lo que se venía. Es igual que lo que dijo Habacuc: temblemos como él, porque podría ser para nosotros si no temblamos. Miren lo que dice allí Habacuc: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, a la voz temblaron mis labios, se conmovieron sus entrañas. Habacuc, un hijo de Dios: pudrición entró entre mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, él sabía que de todos modos a él no le iba a pasar la ira de Dios cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Eso le va a pasar al mundo. ¿Sí me entienden, hermanos? No, o sea, como cuando se toma el rollo, ¿se acuerdan? Juan. Y dice que le supo amargo por los juicios que vendrían, por lo que iba a pasar, por todos los juicios que vendrían sobre esta tierra. ¿Sí me entienden? No porque le iban a pasar a él, sino porque es temible, es un Dios grande y temible, hermanos. Tiembla ante su palabra, oye sus palabras. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Es de Dios usted?
¿Es del Señor? ¿Tiembla ante su palabra? ¿Es sabio y teme a Dios? ¿O desprecia insensatamente su sabiduría? El principio de la sabiduría, este es otro, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El falso creyente le hace más caso a lo que dice el mundo. El sabio teme al Señor, teme al Señor. Queremos un avivamiento. ¿Quiere usted estar avivado? Temamos como Habacuc al escuchar la palabra. Mire lo que dijo Habacuc. Queremos un avivamiento, pedimos un avivamiento, queremos estar avivados. Bueno, haga esto. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿A quién mirará el Señor? A los que tiemblan a su palabra. Tiembla su palabra, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermano, Cristo nos dio ejemplo de temblar reverente ante su Padre y en su palabra. Temblemos ante Él. Váyase a Hebreos 5:7, hermanos. Cristo tembló también ante la palabra de Dios, ante Dios. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, es decir, cuando vino a la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas, también pobre y humilde de espíritu, pero que con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, de su temblor reverente, hermanos. Su razón de ser, hermano, la razón de Cristo fue hacer la voluntad del Padre. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Temblaba ante la palabra de Dios, aunque Él mismo es el verbo encarnado, hermanos. Él vino fue a hacer la voluntad de Dios. Su razón de ser, hermano, fue esa. Por eso descendió del cielo a la tierra. Dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Tenía un temor reverente, como dice allí, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, por tanto, quien no honra a Cristo, quien no se entrega a Cristo con temor y temblor, desata la ira del Padre. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Mire, parece una contradicción. Alegraos con temblor. Eso dice el Salmo 2. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Honramos a Cristo, la palabra encarnada, con temor y temblor? ¿Lo honramos verdaderamente con temor y temblor? ¿No? Bueno, entonces usted no ha sido salvado, no es visto por el Señor con misericordia. Debe humillarse con un corazón contrito y humillado y ser salvo. No tiembla ante la palabra, le vale 5 la palabra, no le importa lo que dicen las Escrituras. Lee algo, sabe lo que dice y hace caso al consejo humano. Usted no la lee, nunca la lee, le vale, no le importa. Usted no tiembla ante la palabra. Si usted no es cristiano, si usted no ha sido salvo, si usted no es un convertido, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no es pobre y humilde de espíritu, si usted no se ha verdaderamente entregado a Cristo, haga como Pablo, tiemble como Pablo y ríndase a la voluntad de Cristo. Mire su conversión. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Tiemble como Pablo. Pablo tembló ante el Señor. Tembló ante el Señor. Tiemble también como el carcelero de Filipos y clame por su salvación. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, dice, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren, los que vienen por primera vez, los que están empezando a venir, ¿usted qué debe hacer para ser salvo? Si usted lee ahí más adelante, dice: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero crea como estamos hablando hoy, con un corazón contrito, con un corazón humillado.
escudriñe su vida a la luz de la ley de Dios, a la luz de los 10 mandamientos, y se va a dar cuenta que está en deuda con Dios, ha pecado, está destituido de la gloria de Dios, merece la condenación eterna, la paga del pecado es la muerte. Tiemble, porque van a venir los juicios de Dios. Tiemble, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tiemble, porque de todos modos va a morir. Tiemble y aférrese a Él, a la roca. Cójalo, vaya humillado y tiembla ante Él. Siga temblando. ¿Por qué? Porque si usted es de los que tiembla, y si usted es de los que tiembla, y si usted empieza a temblar ante el Señor, sígase ocupando en su salvación con temor y temblor, dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpese en la salvación, sígase ocupando, sígase humillando delante de Dios. Entréguese. Mire, usted no tiene otra opción. Usted puede tomar estas palabras y desecharlas para siempre. Pero mire, usted no tiene otra opción. Usted no tiene otra opción. Dios ha puesto la vida y la muerte delante de usted. La bendición o la maldición. Escoge tú, dice. Escoge tú, la vida o la muerte. Si usted escoge la muerte, bueno, ya sabe para dónde va. Al llanto y al crujir de dientes. Va a ir a un lugar en el cual nunca va a poder salir. El infierno eterno. La ira de Dios eterno. Es un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Es un lugar donde las llamas del infierno lo van a consumir, a quemar, no lo consumen, lo queman. Y usted va a seguir ahí. Su angustia del alma nunca va a ser saciada. El Señor dijo que vino por los angustiados, por los afligidos. Aquí esa angustia va a ser saciada. Allá no va a ser saciada. No va a dormir. Va a estar todos los días afligido. Nunca va a pasar. No van a ser 100 años, 200 años, 1000 años, 2000 años. Va a ser eternamente. Va a ser por la eternidad. Y usted solo tiene una esperanza: ir a Jesucristo. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Nadie más va al Padre. No lo salva Buda, no lo salva Mahoma, no lo salva la Virgen, no lo salvan los santos, los muñecos de yeso, nada de esas cosas. No lo salva su plata, su oro, no lo salva plata. Nada lo salva. ¿Qué lo salva? Que se humilla ante el Señor. Un corazón pobre y humilde de espíritu, un corazón contrito y humillado y que tiembla la palabra. Eso lo salva. Y eso está al alcance del más rico como del más pobre. Del que vive en una mansión como el que vive debajo de un puente. Porque Dios no hace acepción de personas, hermano. ¿A quién mirará el Señor? Al pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra. Humíllese ante aquel que hizo todas las cosas y sírvale con temblor. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos como creyentes a temblar ante la palabra tuya, a temblar ante lo que dice tu palabra, a humillarnos delante tuyo. Si no lo hemos hecho, que nos humillemos, Señor. Si hemos creído más al mundo, a lo que dice esta tierra caída, este mundo maldito, esta ayuda de Egipto, Señor, perdónanos, Señor, ayúdanos. Y aquellos que nunca se hayan humillado, aquellos que nunca han temblado, que nunca se han temblado ante tu palabra, llévalos, Señor, convéncelos de pecado, de justicia y de juicio. Hazlos temblar y que empiecen a decir como Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que digan como el carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y se arrodillen a tus pies. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén.